Ciao, benvenuti a questa podcast di alta cultura pop. Come stai, Ribu? Come stai, Fran? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, questa tarde concluimos la, la trilogía, ¿cierto? Estamos en la recta final ya de lo que fue esta recorrida por la trilogía del Padrino y bueno, nos encontramos justamente en esto que era el corte del director, el nuevo corte del director de Francis Ford Coppola, de la tercera parte, titulada Coda, la muerte de Michael Corleone. En efecto, que es como una especie de reedición, pero bueno, también es una restauración. Ujú, Y en realidad hay algo interesante, ¿no? Ya en el nombre. No dice El Padrino parte 3 ya. Ahora es El Padrino Coda claro. y tiene un subtítulo. Esto para mí ya de por sí está indicando que hay un cambio en el carácter de esta película, ¿no? Como que Mm. por lo visto para Coppola ya no es una tercera parte, sino que es la conclusión de una historia contada en dos películas, ¿no? Exactamente, se terminó el Padrino, ya está, no hay Claro, más. sacando una coda en música es justamente eso, es un segmento, una parte que lleva hacia el final de la obra, ¿no? Ujú, De hecho, coda significa cola, y es eso, es la última parte, claro. la conclusión. Sí, yo creo que por lo que había escuchado por ahí, al fallecer Mario Puzo, fue imposible continuar la saga, por eso, como vos decís, el Padrino 3 era la parte 3 y no lo que es ahora el Coda, porque bueno, se pensaba en una tetralogía en realidad, un poco con lo que vos venías diciendo en el capítulo anterior, como que se empieza con un entramado más realista, ¿no? Cuestiones que empezaron a suceder realmente o cosas que tienen que ver más con el mundo real y no tan de lo fantástico. Y estaba un poco esto de que se decía que la cuarta parte iba a ser en lo que fue Wall Street, de alguna manera. Mirá vos. Bueno, por lo que yo leí, continúa la historia de Vincent, como ya el Claro. don de la familia Corleone, que es, bueno, lo que sucede en la 3 y transcurriría en los 80s o 90s, ¿no? Ujú. Aparentemente. Que bueno, también para la mafia de Nueva York fue una época muy especial porque ya a partir de los 70 empezó a haber muchísima persecución por parte de la policía y fue donde empezaron a caer muchos mafiosos importantes, empezó a haber también mucha convulsión en ese mundo, muchas guerras, mucha sangre, para culminar en los 90 con una casi derrota de la mafia, en realidad sigue existiendo, ¿no? Pero las 80s y 90s en Nueva York fue una época muy muy especial. Así que hubiera sido muy interesante ver todo ese contexto, ¿no? Sí, Histórico, sí. cómo se mezcla ficción con realidad. También escuché que la cuarta parte iba a volver sobre la historia de Vito y también sobre Sony, siendo joven, Claro. que iba a ser interpretado teóricamente por DiCaprio, por Leonardo DiCaprio. Mira vos. Sí, algo de eso leí. Pero bueno, cosas que no sucedieron. Mario Puzo, digamos, no hablamos mucho de él, tampoco que tenga mucho para decir, pero digamos que todo lo que sea el éxito del Padrino, si bien él fue el que escribió las historias y todo en las películas, fue un gran coprotagonista junto con Francis Ford Coppola para este éxito, ¿no? De la saga. Mucho de él tuvo que ver también. Sin duda, sí, claro, claro. Yo tengo entendido que ya la primera de las novelas se escribió un poco a pedido de Paramount, ¿no? Como para Claro. ya con la película en mente, porque había escrito, puso sobre un personaje mafioso en una de sus novelas anteriores que no habían tenido gran éxito, y bueno, ahí vieron que había una beta comercial importante en la historia de este mafioso que después sería Vito Corleone. Ujú. Y bueno, digamos como que de alguna manera, si bien hubo una novela que salió, creo que salió poco antes de la película, en realidad lo que nosotros conocemos como las películas de Padrino son una construcción en conjunto de Coppola y Puzo, ¿no? Sí, sí, Para la 3 Puzo ya había muerto. claro, Yo lo que escuché que la 3 que eso ya, bueno, lo vimos en los programas anteriores, un poco había surgido por presión de Paramount y a su vez porque, bueno, Coppola durante los 80 no había tenido demasiada suerte comercial con sus películas.
estaba en Ujú, una situación económica bastante complicada y El Padrino parte 3 era un poco un gol asegurado, ¿no? claro. Volvemos a esta época que ya hablamos también en otros programas, que los estudios empiezan a formar parte y ser protagonistas. De hecho, muchas Ujú. cosas de la película en la versión original fueron a pedido de los productores, hubo mucha presión y pelea, según lo que yo tenía entendido, y que él posteriormente había dicho que Coppola prefería que ciertas escenas estuvieran en determinadas ubicaciones y todo, y que es lo que termina logrando con esta versión de la que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, sí, fue una producción bastante complicada por lo visto. Ya la ausencia más notoria es la de Tom Hagen, la de Robert Duvall, ¿no? Ujú, Bueno, es públicamente conocido que no llegó a un acuerdo respecto a lo que le correspondía económicamente y por eso no aparece su personaje. Por eso está muerto, entre comillas, así fuera de cámara. sí, Y sí. después también otra de las cosas más notorias es la participación de Sofía Coppola, Ujú, que era la tercera, o en realidad fue como una elección de último momento, porque la ujú, protagonista inicial, creo que la asesinaron antes del rodaje, creo que un fanático. ujú, La siguiente elegida era Winona Ryder, que por cuestiones personales supuestamente estaba exhausta por el estilo de vida que estaría llevando, no sé si ujú. por mucho laburo o muchas drogas, Claro. pero también se bajó a último momento y Coppola, que ya de por sí tenía una facilidad para meter a sus parientes en papeles, ¿no? O a laburar. El padre que compuso un montón de música para sus películas, la hermana que es Talia Shire, que es Connie Corleone, Ujú. bueno, y en este caso su hija. Sí, que la canción, la película original tuvo una nominación a mejor canción. Carmín Coppola creo que es que la produjo, ¿no? Claro, Carmen Coppola, que es el padre de Francis. Claro. Igual, él tiene igual tíos, tiene un montón de familiares músicos y familiares metidos en la industria del cine. Él de hecho se jacta de que todas las generaciones de Coppola han participado en la historia del cine, al día de hoy, ¿no? Con su hija que es directora, Ujú. bueno, tiene sobrinos, bueno, uno de sus sobrinos más famosos es Nicolas Cage, así que es una familia cineástica. Yo lo que tenía entendido con esto de que decías de que no hubo un éxito comercial, creo que a partir de la producción de Apocalypse Now se decía que Coppola había entrado en una depresión, que tuvo que tomar muchos psicotrópicos Ajá. y que bueno, tuvo sus grandes problemitas de estrés y todo eso. Mirá vos. Sí, fue una época difícil. De hecho, a partir de El Padrino 3, en el año 90, es que Coppola tiene un resurgimiento. Ya la siguiente película que hace es Drácula, Ujú, nada menos. claro. Que, bueno, obviamente es súper, súper exitosa comercial y por la crítica, ¿no? Ujú, Y bueno, después de eso, con un poco más o menos de éxito, la verdad que resurgió un poco su carrera en los 90. claro. Yo me acuerdo que te contaba en los capítulos anteriores que habíamos visto y que nos pasó casi lo mismo, que vimos la uno, a mí me fascinó, cuando vi la 2 dije, es mucho mejor, Sí, después bueno, recapitulando un poco, están muy arriba las dos, pero la uno tiene como muchas cosas especiales. Y sí. yo me acuerdo que había escuchado mucho, no, pasa que en la 3 todo mal, como que no Ujú, estuvo a la altura, pero cuando la vi, a mí realmente la versión original me había gustado, me habían gustado sus actuaciones. Realmente lo de Sofía Coppola, por ejemplo, no me había disgustado. Después, claro, ahora viendo toda esta nueva versión y viendo que la nominaron hasta peor actriz y todo, y se ve sí. que hay como que cambia el tono de su presencia, como que cambia un poco el tono de todo lo que pasa, ¿no? O de lo que trata la película. También habíamos hablado en el capítulo anterior que si en algo destaca El Padrino también, entre otras cosas, son las actuaciones, que también todas estuvieron allá arriba, o sea, Sí, sin duda. un estándar altísimo las dos. Ni hablar. Yo, la verdad que la vi hace poco también, la 3, ¿no? La, Ujú, la que se estrenó en el año 90. A mí, la verdad que la actuación de Sofía Coppola y también la actuación del que hace del hijo de Michael, la verdad que los dos me parecieron horrendos, horrendos. Me arruinaron un poco la película. La verdad que le quita credibilidad. Aparte, teniendo a actores como, bueno, Pacino, nada menos, ¿viste? Una leyenda. Ujú, Y en general un elenco muy sólido. Inclusive, bueno, Andy García, que la verdad que
es un actorazo también. Ujú. Tiene sus detractores, pero para mí está muy muy bien en esta película. Sí, sí. Y bueno, justamente ponerlo en pareja con Sofía Coppola, que no era una actriz, no tenía realmente un entrenamiento actoral bueno, o por lo menos no sé si tenía siquiera entrenamiento actoral. Mm, La verdad que se nota mucho que no es buena actriz, claro. poniéndola al lado de grosos. Ujú, Y eso un poco, digamos que le quita mérito. Ahora, como película en sí, como historia y cómo está contada aparte, a mí me pareció muy entretenida, muy interesante. Esto de que también me echan con cuestiones de la vida real, del ujú, tema de el dinero que hay en el Vaticano y de toda la matufia que hay en el medio, ujú. que eso está basado justamente en cosas que salieron a la luz en los 80s, y también aparece un personaje histórico que es Juan Pablo I, que es el papa que duró 33 días, si no me equivoco, en su pontificado y que se habla de que fue asesinado, bueno, y Mm, acá apoyan esa teoría, ¿no? Todo eso como que la vuelve más jugosa, digamos, a la claro. película, la vuelve interesante, Sí, sí, ¿viste? sí. Así que a mí me gustó, pero reconociendo que hay cosas que no están a la altura. Claro. Sí, tiene sus cosas polémicas, Mm. justamente esto que venimos hablando de las actuaciones. Por ahí quizás Coppola también quiso dar el ejemplo, porque en un momento Michael como está escribiendo una carta y dice, los hijos son lo más preciado, ¿no? Entonces dijo, bueno, tengo que dar el ejemplo y poner a mi hija a actuar. Este, Claro, más preciado para él, pero no tanto para el público. claro, claro. A mí Perdidos en Tokio me gustó. Mirá. Bueno, sí. Yo no soy muy fanático de la carrera como directora de Sofía Coppola. Pero bueno, sí, o Es sea. la única que vi, ¿eh? Así que, No, yo vi un par más. Vi una en un festival de cine de Mar del Plata, que no me acuerdo, que era de un famoso con la hija, y era un embole. Y después también es la directora de Las Vírgenes Suicidas, que también es una película interesante. claro. Pero bueno, no soy muy fan del estilo de la mía. Pero bueno, más allá de eso, sí, o sea, por ahí como directora puede zafar, pero como actriz en ese momento, que también era muy joven, vamos a también a reconocer eso, Ujú, bueno, no estaba bien. ¿Qué va a ser? claro. Igual la película tuvo muchas nominaciones a la Sí, par de las predecesoras, ¿no? Pero no ganó ningún premio. sí. Y en general la crítica del momento fue bastante buena con esa película. Ujú, La verdad creo que la pasó peor la película en la posteridad que en ese momento. A diferencia de las otras. Inclusive la primera, Padrino uno cuando salió, la mitad de los críticos la destrozaron, le hicieron pelota. Y la otra mitad, claro. bueno, reconocieron que era una obra maestra. En cambio esta es como que no sé si por un poco por pudor, porque Ujú, les daba cosa quedar como unos anti con otra película del Padrino, cosa de que no quedar mal, sí. o no sé, o alguna cuestión del momento, pero bueno, fueron bastante benévolos con esta película. Sí, a vos como que mucho no te gustó. La disfruté, es una película que me gustó, que quizás en algún momento volvería a ver, pero reconozco que no es de lo mejor. Claro, Yo creo que hay cosas que se podrían haber manejado de otra manera. También se sabe que Coppola quería 6 meses para escribir el guión y le dieron 6 semanas. claro, La edición también fue a las apuradas. Y bueno, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. claro, Mal no salió, no es una mala película en sí, pero teniendo en cuenta que es tercera parte de una serie, se nota mucho la diferencia. No es un poco análogo con poner a Sofía Coppola con un gran actor y bueno, poner esta película con otras dos tremendas, con otros dos que son clásicos, y la diferencia es muy notoria. claro. Creo que eso es lo que más le juega en contra. Ujú, Porque es una película, bueno, que no está a la altura. claro. Yo por eso no creo que tampoco sea para el otro extremo de algo malo, simplemente que, bueno, Ujú, tampoco uno no puede estar allá arriba todo el tiempo, o sea, pero bueno, qué sé yo. Las cuestiones también polémicas tienen que ver con esto que decían de, bueno, la unión entre la mafia y el Vaticano, y bueno, por sobre todas las cosas, que es debatible, ¿no? Y es muy interesante ese debate, es la redención o la búsqueda de redención de Michael Corleone, ¿no? no, como historia en sí, como conclusión, me parece que en el fondo hay una buena historia. Quizás no está contada de la mejor manera, Mm, en el caso de la versión original, digamos. claro. Pero sí, la historia es interesante, sin duda. ¿Y el Coda qué te pareció? Y bueno, creo que Coppola en estos años trató de rescatar lo mejor que pudo, pero bueno, como dije antes, en su momento se había hecho lo que se podía con lo que se tenía. Y Mm, en este caso también, de alguna manera, trató de hacer lo mejor que pudo, quizás editarla de una manera diferente, pero bueno,
no puede reemplazar la actuación donde faltaba Robert Duvall, Claro, no puede reemplazar a Sofía Coppola claro, y no puede reemplazar cuestiones del guión que para mí por él le faltaba un poco de laburo, le faltaba un poco de... Especialmente toda esta cuestión del Vaticano y todo este asunto turbio no está del todo claro. O ujú, sea, si vos conocés un poco cómo fue la cuestión del Banco Ambrosiano y un poco el contexto histórico, llenás un poco los espacios vacíos. Pero si no, es como una trama un poquito difícil de entender. claro. Toda esa parte me hizo acordar mucho, no sé por qué, con la cuestión inmobiliaria, ¿no? Sí, No sé si viste la película The Founder, ¿no? Con Michael Keaton. sí, la de McDonald's. Claro, me Mm, hizo acordar muchísimo a eso de cómo el negocio de McDonald's en vez de ser comidas rápidas termina siendo inmobiliario porque compran la parcela, sí. te van a pagar alquiler y todo y es como, es impresionante todo eso, Ujú, como la película lo va explicando, en algún momento quizás podemos hablar del tema. ujú. Y esto que dijiste vos en el primer capítulo del Padrino, o sea, el capítulo del Padrino la uno, la metáfora del capitalismo, ¿no? Porque principalmente creo que esa metáfora también hace alusión a esto del poder concentrado en muy pocas manos. Y Sí. ya en la 2 lo vemos personificado en una sola persona, un monopolio ya directamente, Ujú, y la búsqueda de esos monopolios, ¿no? sí. Eso me pareció, cuando dijiste eso, muy interesante, muy piola. El poder, ¿no? Ujú, Bueno, no, y volviendo un poquito a, digamos, a qué me pareció la reedición, sí, esa parte queda como medio mal explicada o poco explicada. De hecho, los cambios fuertes que hay en la película son al principio y al final. ¿Y claro, sobre qué hablan los momentos principales del principio y del final? Sobre el arco argumental, el desarrollo como personaje de Michael, ¿no? claro, El cambio que se hace en la nueva edición es que creo que dejan más claro qué es lo que pasa o cuáles son las ambiciones y qué es lo que quiere Michael en este momento de su vida, ¿no? Que ya pasaron como 20 años desde lo sucedido en la segunda película y él ya es un hombre un poco diferente. Creo que en cierta forma más parecido a su padre que antes. O por lo menos es un hombre grande que, bueno, que los años no le pasaron solos, ¿no? Como que reflexiona un poco sobre lo que pasó con su familia, sobre también su forma de llevar adelante los negocios, ¿no? Él quiere que sus negocios sean todos legítimos, volver a la legalidad. claro. Y bueno, y el final que nos habla de esa conclusión. Hay algo que está bueno que es como la búsqueda de honorabilidad por fuera, ¿no? Y la redención por dentro de Michael. Claro, sí, sí. Eso yo creo que es el foco de la 3 y que creo que no por nada se llama The Death of Michael Corleone, ¿no? La muerte de Michael Corleone. Que en la nueva edición no lo vemos morir, Ujú, pero creo que vemos su ocaso. claro. De una forma mejor explicada, de una forma más Ujú, interesante que en la anterior. La anterior era como todo muy confuso. El comienzo era muy diferente a los comienzos de las otras películas, ¿no? Que empiezan con esta cuestión de los negocios y la ujú, familia y las fiestas, ¿no? Es como que la tercera parte se toma un poco su tiempo para mostrarte eso, que también aparece, claro. ¿no? Pero es como que es muy diferente en estilo. Ahí justo está muy bueno lo que decís de cómo en 3 segundos son nada más lo que corta Coppola en ese final, en ese ocaso, y la importancia del lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí, Porque lo que venimos hablando también en los capítulos anteriores, porque como en un corte de 3 segundos y eso te da un final diferente y te da un lenguaje diferente y un significado diferente. Es muy, muy interesante eso. sí, sí, totalmente. Está hecha con un poquito más de arte, digamos, está mejor pensada. Claro, volviendo a esto que vos dijiste también, que Coppola es como un cine de autor, que en la parte 3 en la original, en el 90 con los productores de por medio y todo, es como que empieza a perderse esa tradición. Claro, es como que se diluye un poco la impronta del director Ujú. y bueno, sí, el fin comercial prevalece sobre la visión artística. Exacto. Estamos en presencia de también uno de los mayores productores del universo cinematográfico de Marvel, que es Kevin Feige, que ahora domina todo, ¿viste? Ya hablaremos también de eso en algún momento. Pero es como que destaca por sobre los directores, sobre otros realizadores, ¿no? Como es la figura principal.
Sí, y no siempre para mejor, ¿no? Claro. En el caso yo creo que de los 90 fue una época bastante difícil, me Ujú, parece, para el cine de autor. No sé si fue la mejor época. claro. Creo que ahora estamos viendo un poco un resurgir de ciertos directores. Hay como una nueva camada de directores que sí, realmente ponen su impronta, Ujú, ¿no? Nolan, por claro. ejemplo, Denis Villeneuve, Ujú. que por suerte deja su marca más allá de los productores y las cuestiones comerciales, que igual también son súper taquilleros, así que Sí, 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 tampoco tiene mucho de qué quejarse. claro. ¿Y a vos qué te pareció? Yo creo que todo esto de la redención, había visto una entrevista hace mucho tiempo donde Al Pacino discutía mucho con Coppola este tema de si un mafioso como Michael Corleone, después de todas las cosas que hizo, le interesaría de alguna manera buscar la redención, ¿no? Como que no le cerraba mucho eso a Pacino y fue, Claro, ¿de qué le sirve? claro, le fue muy debatible ese tema, muy loco. Sí, sí. Pero está bueno igual, como posibilidad, ¿no? Para un personaje. Sí, Es lógico que en la realidad un tipo con ese poder, yo estuve últimamente investigando bastante sobre el tema de las mafias, especialmente las mafias de Nueva York, entre los 70s, 60, 70s y 90s. Y vos ves el tipo de poder que manejaban y el tipo de vida que llevaban, y no es muy común que prevaleciera la familia y los valores más humanos por sobre la ambición comercial, ¿no? No por nada estamos hablando de una metáfora del capitalismo. claro. Pero bueno, me parece rescatable igual eso. Aparte, con un Sí, personaje como Vito que sí rescataba la cuestión familiar y personal más claro. allá de lo comercial, ¿no? Igual estamos hablando igual de mafiosos, de criminales, pero hay una cuestión personal que es diferente. Sí, esto que ya lo mencionamos también, de que son parte de una cultura, los italianos, que está todo unido, ¿no? La religión, la cultura, es todo lo mismo, digamos. Entonces, yo le encontré sentido también por ese lado, más allá de ser un mafioso que llegó a tener un poder y todo, está dentro de lo que él mamó de alguna manera, por parte, como decís vos, de su padre y todo eso. Claro, claro. No olvidó sus orígenes, o por lo menos Ujú, los recordó en algún momento, que se los había olvidado. claro, Por eso claro. yo creo que hay un poco un regreso a la figura de Vito Corleone y al patriarca un poco más familiero y no con una ambición comercial tan desmedida. Por eso, creo que es justificable en este sentido el desarrollo de Michael. Y Ujú, también el hecho de que está marcado por la tragedia, ¿no? O sea, obviamente, claro. vos querés volver al mundo legítimo, bueno, pero ¿qué vas a dejar a cambio, no? Ujú, Es un poco como una trampa del destino, si se quiere, ¿no? claro. Pero bueno, para mí cierra perfecto. Sí, sí. Tiene lógica. A ver, tenemos un personaje que es como el villano principal en la 3 que es Alto Velo, ¿no? Ujú, Que es un socio de Michael que no está muy contento con este cambio, ¿no? de Michael respecto a sus negocios. Primero se resiste a que Michael deje lo ilícito y por otro lado, bueno, no quiere perder una tajada de lo que está ahora Michael gestando, ¿no? ujú, Obviamente siempre con carpa y siempre con las peores intenciones, pero haciéndose pasar por un amigo de la familia. Y bueno, es como que todo eso, toda esa basura de la vida mafiosa, Mike no se puede librar de eso así nomás, ¿no? claro. Creo que esa es de alguna manera la lección. Podés dejar la vida mafiosa, sí, pero a un costo alto. Sí, y está bueno esto de, esto me suena mucho a la pecera que se ve en la escena donde él está en la fiesta y volvemos a esa especie de habitación oscura, que también lo hablamos en la segunda parte, que decía como que estaba todo, era muy raro porque a diferencia de la primera habitación que vemos en la uno donde está todo oscuro, como que todo apagado, en la 2 vemos como algo más vidriado. Quizás sea eso, sea una pecera, ¿no? Como un mundo que maneja él, pero que no puede salir de ahí, ¿no? Así es, sí. Me pareció un gran símbolo ese que me hizo entender un poco también lo que era esa habitación en la segunda parte también. Sí, totalmente. Por eso está bueno, digamos, eso, ese elemento creo que es lo que mejor tiene la película. Bueno, que en sí, en la trilogía, lo reflejamos en las tapas de los programas, el personaje principal es Michael. Claro.
¿no? Primero como aspirante, renuente, Ujú. pues como el patriarca frío y ahora como, bueno, el hombre mayor que reflexiona un poco sobre su vida y sobre lo que hizo con ella. Claro. Pero bueno, tiene un montón de cosas más la película, ¿no? Un poco como dijimos, esta cuestión de los aspectos realistas, Ujú, o que toca cuestiones de la vida real, y también, bueno, este otro personaje que es Vincent, que es el continuador del legado ujú. de Michael. Sí, que también ahí un poco Andy García tuvo que desarrollar como dos personalidades también, ¿no? Por un lado, traer un poco la de Santino, que habíamos dicho que era el temperamento sanguíneo, y por el otro, Sí, el estratega, el que tiene que tener esta capacidad de Michael, porque si no, se lo comen vivo. se tiene que avivar, claro. Ujú, Está buenísimo eso, porque bueno, en la edición de ahora es la segunda escena, ¿no? Que aparece. ujú, Primero arranca con Michael discutiendo la cuestión de la participación de él en Internacional e Inmobiliare, que es un movimiento a negocios lícitos. Y al toque, bueno, está su celebración como comendatore, creo que es, ¿no? Un título que le otorga la iglesia por su colaboración con el Vaticano. Y bueno, en ese ujú, contexto, bueno, este lugar donde está su oficina, es el lugar oscuro, esa pecera, y aparece, bueno, un villano menor, Joey ujú, Sasa, y está la presentación de Vincent, de ese hijo ilegítimo de Sony, que tiene todas las características del padre, pero que bueno, por suerte Michael, aunque primero con renuencia, después lo toma bajo su ala. Y está bueno. Me gusta también esta cuestión del amor prohibido con Mary, con la hija de ujú. Michael. Se resiente un poco la historia por la mala actuación de Sofía Coppola. Pero Ujú. bueno, ¿qué va a hacer? Igual la historia está bien. Sí, tenía entendido igual que en el corte como que cortaron escenas de ese romanticismo entre ellos Ujú, para que no cambie tanto la tonalidad de la película, para decirlo de alguna manera, y no se pierda en la trama, digamos. ujú. Contrario, tendría que aprender Zack Snyder, en vez de agregar y de hacer un corte del director de 4 horas, acá Coppola lo que hizo fue cortar 20 minutos. Zack Snyder tenía que aprender tantas cosas, mira. ¿Qué va a hacer? Igual ahora, capaz que ahora cuando sale el Snyder Cut nos tapa la boca a todos, ¿no? Y Claro. decimos, está bien. Pero bueno, ¿qué va a hacer? En esta casa, Zack Snyder no es muy bienvenido. Muy bienvenuto. Exactamente. Es interesante también esta relación con Vincent de Michael, porque, bueno, la frase más icónica, ¿no? Es que justo cuando me quería ir, quería dejar todo esto, me vuelven a meter, ¿no? Ujú, Que pasó un poco a la historia, porque, bueno, en Los Soprano hay un personaje que todo el tiempo la cita y como que imita a Pacino. claro. Pero bueno, marca un poco esa cosa, ¿no? Dramática, que Michael, que evidentemente esa vida lo persigue siempre. Sí, 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 que ese ya lo vimos desde el primer momento, que nunca quiere formar parte de la familia y es como que tiene esa cuestión de la tragedia que vos bien dijiste, no puede escapar, no puede escapar del destino que se le fue Sí. escrito, digamos. De alguna manera, sí, ¿no? Yo no soy muy de creer en el destino, pero está buenísimo como... Está buenísimo, ¿no? Es trágico y es terrible, pero es muy loco como realmente no parece haber otra opción para Michael, ¿no? Porque Ujú, primero empieza todo por el amor que tiene por su padre, ujú. y bueno, después termina de alguna manera todo por el amor que tiene por sus hijos. Está bueno también esa idea de que el que construye su propio mundo es el que lo termina destruyendo, ¿no? Y a la inversa, como una cuestión de auto boicot. Ah, claro, claro. Quizás sí, ¿no? Inconscientemente. Bueno, que el boicot es inconsciente. Claro, el tipo siempre quiso cuidar a su familia, todo, termina matando a su propio hermano y empieza a destruirse toda esa cuestión interna, ¿no? que él estaba construyendo. Es muy, muy loco ese análisis. Sí, la verdad que sí. El personaje de Michael es fantástico. En esa relación entre Connie y Mary que vos decís, hay mucho shakespeariano también, hay un Romeo y Julieta. Sí, 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 exactamente. Hay mucho de Shakespeare, en Sí, general, en El en Padrino, en el general. drama. Sí, totalmente, totalmente. ¿No? Un poco adaptado a la actualidad, pero bueno, es la tragedia, ¿no? Ujú, De la cuestión familiar, la cuestión del poder y la cuestión de la tragedia que parece ineludible. ujú. Sí, como que la vida no te quiere dar la atención, básicamente, ¿no? Sí, o como que todo tiene un costo, ¿no? Y a Claro. veces es muy alto el costo. Mm.
Más cuando estás en una situación de poder, en una posición de poder. Me Ujú. parece que todo es más caro, todo es más difícil. Sí, en esa escena donde está la ópera, en esa escena final donde se ve, ellos terminan viendo una obra que de alguna manera retrata toda su historia, Sí. como ese paralelismo que hay. También el hijo como que no quiere pertenecer y quiere ser cantante, ¿no? Y hay una frase que dice, bueno, por fin un Corleone que va a ser conocido por algo digno, ¿no? Y ese asesinato en la ópera que remite mucho a una escena de Hitchcock del hombre que sabía demasiado, Ajá. que al mismo tiempo era una referencia también a Nacimiento de una Nación con la muerte de Abraham Lincoln. Muy bueno, Sí, sí. claro. Teatro, el asesinato, muy bueno. Ujú. Que también esto lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ¿no? Sí, sin duda. Es muy loco, ¿sabes qué? Nada que ver por ahí, pero ayer estaba viendo un fragmento de una entrevista a Paul Thomas Anderson. Ujú, Y él, bueno, es un tipo que estudió cine, pero en determinado momento dejó la carrera formal. ujú, Bueno, decía que tenía la suerte de poder participar de rodajes porque vivía en California. claro. Más allá de su estudio y de un título, él ya tenía una experiencia. Pero él lo que decía, que está muy bueno, es que, bueno, cuando uno empieza a estudiar cine, lo primero que te muestran es el acorazado Potemkin. Te Ujú, muestran la historia del cine del principio hacia el final. Y es duro, es difícil, la verdad. Agarrar el lenguaje más arcaico del cine, que un poco es lógico, pero que él lo que decía, lo interesante era, bueno, en vez de arrancar por el principio, arranquemos por el final, arranquemos por películas de ahora, ¿no? Y veamos, tratamos de entender de dónde viene todo esto. Es decir, bueno, claro. mirá, por ejemplo, ¿no? Como vos acabas de decir, exactamente, ¿no? El Padrino, bueno, la escena del final, el teatro, ¿a qué remite? Y bueno, remite a El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, que a su vez remite a El nacimiento de una nación, de Griffith. Y bueno, creo que eso es mucho más interesante y mucho más atrapante, me parece, verlo de Ujú, esa manera. La verdad que ahí Anderson tiene un punto muy interesante, ¿no? claro, Como, bueno, no es casualidad que estos directores hacen lo que hacen, ¿no? Y Hitchcock tampoco era casualidad que hacía lo que hacía. claro, totalmente. Mm. Si una de las cosas que hace el liberalismo, la verdad que siempre es, Esa siempre está en la sí, hoja de línea. sí, 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 es negar la historia, justamente. No, la hay Ujú. historia, no hay Sí, historia, entonces te perdés un montón de cosas. Y esas referencias, por ejemplo. sí, ¿Y qué significan esas referencias también? también, ¿no? Ujú, sobre todo. Sí, exactamente. Muy bueno, muy bueno. A mí realmente me gustó el corte, me gustó más que sea metafórico, ¿no? Que Claro. como que decíamos, esos cortes que hay ahí, ese lenguaje final, como su ocaso. Me gustó mucho más eso, me gustó que el arranque también fue con el tema del obispo ahí, que te mete ya de lleno en esa trama que me parece lo más jugoso, que bueno, por ahí como decís vos, después por ahí se pierde, es más complejo, Sí. pero es lo más jugoso de la película, o sea, más allá de la historia principal de Michael, ¿no? Y como te decía, también en su momento me había gustado mucho la actuación de Pacino y que en un Ujú. momento, bueno, él como que hace la confesión Sí. y él toma el jugo, ¿viste? Como que hablamos de las naranjas también, pero acá es como que le acercan algo para tomar y toma el jugo, ¿no? Sí. Es muy Sí. zarpado eso. Y también, bueno, volviendo a esta escena que hablábamos del final del asesinato de Mary, ese grito, ¿no? Que al principio parece como que se apagó todo, pero en Sí. realidad era como la angustia de él de no poder gritar. Y, no sé, me pareció un momento sublime ese de Pacino. Sí, algo que vi, yo no me acuerdo ya dónde. Viste, a veces cuando investigás que ya hay cosas que ni siquiera te acordás de dónde salieron. Sí, Pero tengo entendido que había como una especie de reflejo en la escena de grito, una especie de reflejo de la escena del tren, en la uno. claro, En el sentido de que en la uno vos tenías algo que no sabías de dónde venía, pero que estaba el sonido presente, ¿no? Y que el sonido representaba algo. Y acá es como el exacto opuesto. Acá es algo que vos estás viendo, pero que le quitan el sonido para significar algo, ¿no? Justamente esto que vos decís, el hecho de que él quizás no pudiera expresarlo. claro. Y aparte, bueno, lo emotivo que es también, ese grito desgarrador en silencio, ¿no? Es como muy... Para mí es bastante poético. Sí, sí, Es una imagen muy, muy descriptiva. es excelente.
Bueno, y en cuanto a esto que decíamos del Vaticano, creo que en el año 90 era muy significativo porque hablaba de hechos que habían sucedido no muy lejos en el pasado, ¿no? Ujú, Bueno, aparece esto de Internazionale Immobiliare, que es exactamente una referencia a Società Generale Immobiliare, que era, bueno, justamente una, ¿cómo sería? Una corporación inmobiliaria y constructora también, mucha ujú, relación con el Vaticano. También estaba la cuestión del Banco Ambrosiano, ujú, del cual el Banco Vaticano tenía una injerencia muy grande, era uno de los principales, si no el principal accionista. Aparecen los personajes reales, me refiero al Padrino, ¿no? Aparecen personajes que son representación de los personajes históricos. Por ahí el más conocido es Roberto Calvi, que era el banquero, el que estaba a cargo, digamos, del Banco Vaticano. Y bueno, justamente había toda una cuestión con el Banco Ambrosiano, con una logia que era la PTUE o Propaganda TUE, que tenía mucha injerencia en todo eso. Bueno, hay todo un escándalo enorme alrededor de eso en el año 82 y es cuando aparece el tipo colgado abajo de un puente en Londres, ¿no? Que es exactamente, claro. pasa lo mismo en la película. Y bueno, la elección de Juan Pablo I como papa, o mejor dicho, del cardenal que después sería Juan Pablo I como papa, que él decide hacer una reforma de toda esa cuestión bancaria, ¿no? De todo ese tema, es, según se dice, la cuestión por la cual lo habrían asesinado. Entonces, bueno, por eso te digo, eso es claramente una Ujú, referencia a todos esos sucesos que habían sucedido menos de 10 años antes. Entonces, yo creo que eso es lo que le daba también mucho peso a la película en su momento, ¿no? Es como muy oportuno, digamos. claro. Yo podría decir que hasta ahora lo que he visto dentro de la película, este nuevo corte, como que hay mucha imagen positiva. Está bien puntuada en varios sitios que son los que puntúan todo y hasta ahora va gustando, digamos. No, no he visto grandes críticas negativas al respecto, ¿no? Ajá, sí. ¿Vos viste alguna crítica que elogiara la reedición, que realmente le pareciera buena? O sea, no una determinada sí, pero realmente he visto como Ujú. buenas reseñas, como que hay mucha gente explicando, bueno, de qué va el corte, pero dentro de todo bastante bien. No, no he visto nada negativo, Yo no he visto mucha crítica especializada hablando del corte todavía. Por lo claro. menos los críticos que yo más sigo no han hablado del tema. Pero, digamos, por ahí he visto bastantes críticas del público. Por ahí hay canales de YouTube que comentan y que para muchos no es realmente significativo el cambio de esta nueva edición. Ujú, Digamos, esta gente como que de alguna manera representaría un poco al público general, ¿no? ujú, Pero bueno, creo que como hemos hablado sobre otras películas y sobre críticas de otras películas, a veces hace falta analizar un poquito más detenidamente tanto el contexto en el cual se genera una película como el contenido en sí, ¿no? Y claro. tal vez también tratar de captar las temáticas, ver Ujú, de qué habla realmente la película, como para poder entender, bueno, su ujú, estructura o sus problemas estructurales, ¿no? Del guión claro. y en el caso de esta reedición, justamente, creo que ahora en la charla hemos destacado cosas positivas sobre esta nueva edición. Hay quien dice que Ujú. Coppola lo hace simplemente por una cuestión de para hacer guita rápido, ¿no? Pero yo creo que es significativo el cambio. Exacto. Yo sí, yo por eso lo vi como una apuesta de volver al cine de autor y eso me pareció muy bueno. Igual, lamentablemente, no hay una popularidad, digamos, en este tema, ¿no? Es como que, bueno, lamentablemente nosotros en cines no la podemos ver y no hubo un lanzamiento mundial, me parece tampoco. No, en su mayoría no, porque en el mundo en general hay muy pocos cines abiertos todavía. De hecho, ahora voy a hacer una pequeña mención sobre eso al final, alguna novedad que hay sobre eso. Lo que más se destaca por ahí es la calidad de la restauración de la película, ¿no? Que ahora está en 4K y bueno, se ve muy bien. Ah, bueno, y sobre esto de Coppola, ¿no? Y por qué lo hace Coppola. Yo creo que dentro de su camada, ¿no? Estamos hablando de Scorsese, de Spielberg, George Lucas. Creo que
Yo te diría que es el Bogdanovich. menos comercial. Sí, bueno, Bogdanovich también, ¿no? Pero, digamos, creo que es de los menos comerciales. No por desmerecer el Claro. espíritu comercial de un cineasta, porque, bueno, vos también querés que la gente vaya al cine, ¿no? Que vaya a ver tu película. Ujú, Creo que, especialmente en estos últimos años, o los últimos 30 años, por ahí Scorsese ha tenido un estilo marcado. Todos, en realidad, ¿no? Tienen un estilo diferenciado. Creo que Coppola es el más personal, o de los más, como de alguna manera, introspectivo, o si se quiere, intelectual. Yo creo que es el que hace los proyectos más personales, que salen más de adentro. mm, No sé, por lo menos es una apreciación personal, nada más. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el hecho de que haya hecho una reedición no me parece que en un director así sea simplemente una búsqueda comercial, ¿no? Creo que al día de hoy Coppola no es un tipo que tenga problemas financieros, y sin embargo creo que debe haber tenido un poco una mala sensación con toda la cuestión del rodaje de la tercera. Así como la segunda, en principio, no era una película que él planeaba hacer, salió una obra maestra. La tercera, bueno, no salió tan bien, y creo que eso le dejó un gusto amargo a Coppola a lo largo de los años. Y creo que así como Michael quería redimirse, Coppola también, claro, ¿no? claro. Creo que es algo personal. Creo que realmente hay Ujú, unas ganas de decir, bueno, puede haber hecho algo mejor. ¿Qué va a hacer? ujú. ¿Crees que sea posible hoy en día hacer una 4? ¿Una del Padrino parte 4? Eh, no sé. Yo creo que no, por las informaciones que hemos manejado acá, espero que no. Ujú. Si surgirá, quizás no será con Coppola, pero también la veo muy difícil. Calculo que en un futuro puede ser, ¿no? Pero esperemos que no. En este mundo de remakes Claro, y reboots y todas esas cosas, todo puede ser, ¿no? sí, Tristemente. sí. También para bastardear todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo bueno que se ha hecho, todo el arte que se ha hecho en este mundo. El sistema Eh, se encarga justamente de producir y producir para que el mensaje de las anteriores no llegue. sí, y aparte también creo que hay una cuestión un poco más banal, que es el hecho de que está claro que en Hollywood escasean las ideas, ¿no? No por nada abundan las remakes, los reboots, los spin-off y todo eso Ujú, en favor de guiones originales, ¿no? Cada vez se ven menos guiones originales, cada vez menos en Hollywood, ¿no? Por ahí en producciones independientes sí, pero faltan ideas, está claro, y bueno, esa sí, es la sí. situación que estamos viviendo ahora. Sí, sí. Así que bueno, no creo yo tampoco que tengamos un Padrino 4. Creo que justamente, como dijimos al principio, esta coda es realmente una intención de finalizar, de terminar. Y ojalá que a nadie se le ocurra hacer una serie del Padrino, que ya nos Claro. están escuchando, y seguramente en alguna empresa como Google o quién sabe cuál, dicen, ah, mira, esta es una buena idea. Y Netflix te saca una temporada, te saca así 10 capítulos al hilo, Y de El seguramente, seguramente. Padrino Orígenes. Sí, sí, sí. Lo más probable. Bueno, en fin. Muy bien, amigo. Creo que hemos hecho un largo camino. Yo lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también. Si no han visto los capítulos anteriores, por favor pasen, denle un me gusta, compartan. Síganos en las redes, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sí, yo la verdad, debo decir en lo personal, no era un fanático de la saga, no había visto la uno completa, y para hacer estos programas, obviamente, además de investigar, las vi varias veces, Ujú, las tres, las cuatro en realidad. claro. Y me encariñé bastante con la saga. Realmente me resultó una experiencia muy agradable. Son películas, bueno, obviamente, son obras maestras sin duda. Y son una parte muy valiosa de nuestra cultura. Así que De nada. estoy muy contento de esto. Sí, bueno, sí, gracias. Productor ejecutivo, Rini. Nos vemos la próxima. Antes, perdón, antes yo quería una cosa. Parece que hay novedades sobre la cuestión del cine.
puede ser que estén empezando a abrir los cines en todo el país. Estamos hablando ahora a fines de enero. No sé cuándo va a salir este capítulo, calculo que ya va a ser febrero. Pero bueno, ya hay un protocolo nacional para que abran los cines, ¿no? Por el COVID. Ujú. Y depende de cada provincia el pedir a la nación la posibilidad de abrir. Ya en Córdoba y en Mendoza tengo entendido que algunas salas están trabajando y bueno, falta ver qué pasa en Buenos Aires, en lo que es la provincia y la ciudad, ¿no? Ujú. Y también en el resto de las provincias de donde nos están escuchando y les mandamos un saludo muy grande. Así que bueno, yo que estoy ansiosísimo por ir al cine, ¿no? Y ver tantas películas que nos quedaron en el camino, especialmente para ver en una buena pantalla, ¿no? Como corresponde ver el cine. Sí, la experiencia cinematográfica. Sí, ojalá que así sea. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Muy bien. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ciao. Arrivederci. Chao. Arrivederci. Chao. Chao.